Pasé 18 meses creando un sistema de ciberseguridad de vanguardia que podía predecir y detener los ataques antes de que ocurrieran. Me uní a Nexted Solutions porque parecía el lugar perfecto, bien financiado, lleno de innovación y con todos los recursos que necesitaba. Pero no me di cuenta de que el CEO, Víctor Carlton, tenía un plan diferente: esperar hasta que estuviera casi terminado y luego robar mi trabajo. Mi nombre es Sofía Chin, y hasta ayer era la arquitecta principal de inteligencia artificial en Nextech. Dejé un buen trabajo en Google para unirme a esta prometedora startup, aportando años de experiencia y una idea que creía que podría cambiar la ciberseguridad para siempre. La llamé el sistema de seguridad Precog, inspirado en los personajes de mi película de ciencia ficción favorita. Podía predecir los patrones de ataque antes de que se formaran completamente y crear estrategias de defensa en tiempo real. Durante 1 año y medio, trabajé largas horas construyendo el sistema. Víctor a veces visitaba mi laboratorio, haciendo preguntas simples y observando mi progreso. Buen trabajo, Sofía, decía con una sonrisa falsa. La junta está contenta con tu trabajo. Hace 3 días, alcancé un gran hito. Precog detuvo un ataque simulado por sí solo, incluso mejor de lo que esperaba. Reconoció debilidades que ni siquiera había programado para que las encontrara. La IA estaba aprendiendo y mejorando. Programé una reunión con Víctor para compartir la noticia. Su asistente, Megan, me dio un pequeño espacio de 15 minutos al día siguiente. Cuando llegué, encontré a Víctor y a la abogada de la compañía, Diana Wells, esperándome. Siéntate, Sofía, dijo Víctor, señalando una silla. Diana está aquí solo por formalidad. Algo no me parecía bien, y mi estómago se tensó. Me senté, sosteniendo mi laptop con la demostración lista. Antes de hablar sobre tu proyecto, dijo Víctor, deslizando un papel sobre la mesa, tenemos que repasar algunos puntos de tu contrato. Diana habló con tono neutral. La sección 12.4 dice que cualquier propiedad intelectual hecha con recursos de la empresa pertenece a Nextech. Lo sé, dije, pero yo comencé Precog antes de unirme a Nextech. Tengo pruebas. Hemos revisado tu trabajo anterior, interrumpió Diana. La idea existía, pero el sistema real se desarrolló aquí, usando nuestro tiempo y recursos. Víctor dejó de fingir y fue directo al grano. Precog pertenece a Nextech. La junta cree que tu compensación es justa por lo que has hecho. ¿Mi compensación?, pregunté, sintiéndome confundida y luego horrorizada. Víctor sonrió de forma tenue. Tienes un bono por éxito en tu contrato. Recibirás $250,000 cuando Precog se lance. Eso es más que justo para la industria. La traición fue devastadora. $250,000 por un sistema que vale miles de millones. Un sistema construido con mis años de investigación y 18 meses de trabajo. Mañana, continuó Víctor, presentaré Precog a nuestros mayores inversionistas. Esperamos obtener otros $50 millones en financiamiento. Después de eso, lo anunciaremos como nuestro nuevo producto. ¿Me estás despidiendo?, dije, apenas pudiendo procesarlo. Te estamos haciendo una transición, corrigió Diana, efectiva de inmediato, con tu bono, por supuesto. Felicidades, tu empleo queda terminado, dijo Víctor, sonriendo de esa manera depredadora que solo había visto dirigida a los competidores. Nuestro equipo legal confirma que tu algoritmo pertenece a Nextech, según tu contrato. Debería haber luchado, amenazado con acciones legales o armado un escándalo, pero, en cambio, una extraña calma me invadió. Ellos esperaban resistencia y probablemente ya se habían preparado para eso. Lo que no sabían era que yo también me había preparado. 6 meses antes, me di cuenta de que Víctor había accedido a mi servidor de desarrollo seguro sin permiso. No se tomó nada, pero la brecha me alertó. Desde ese momento, añadí medidas de seguridad adicionales a Precog, no solo para defenderlo de amenazas externas, sino también de personas dentro de la empresa. Asentí en silencio y entregué mi laptop. Claro, señor Carlton. Buena suerte con la demostración para los inversionistas mañana. La seguridad me escoltó hasta mi laboratorio para recoger mis cosas, con sus ojos vigilantes sobre mí, mientras salía del edificio, llevando una caja de cartón como cualquier empleado despedido en un cliché. Sonreí. Había escondido un código especial en la presentación, programado para activarse exactamente 10 minutos después de que fuera lanzado. Esa noche, no entré en pánico ni planeé vengarme. Pedí comida para llevar, vi televisión y esperé. A las 9:30 p.m., sonó mi teléfono. Era Megan, la asistente de Víctor. Quiere verte, dijo rápidamente. Ahora, ya casi son las 10 p.m., respondí, manteniendo la calma. Dice que es urgente. Un auto ya está en camino hacia tu departamento. 40 minutos después,
Me escoltaron a la sala de conferencias de Nextech. Víctor estaba sentado al frente de la mesa, luciendo desordenado, su corbata aflojada, su cabello desordenado de tanto pasarse las manos por él. Arréglalo, exigió en cuanto entré. Me tomé mi tiempo para sentarme en una silla. ¿Arreglar qué exactamente? No juegues conmigo, Sofía, saboteaste la demostración. Alcé una ceja. ¿Cómo podría? Llevo 24 horas fuera. La seguridad me vio empacar mi escritorio. No tomé ningún dispositivo ni accedí a ningún sistema. Víctor golpeó la mesa con la mano. La prueba falló. Todo el sistema comenzó a identificar amenazas extrañas que no existen, generando miles de falsos positivos. Es completamente inútil. Parece un problema técnico, dije con tranquilidad. ¿Has probado apagarlo y encenderlo nuevamente? Su rostro se puso rojo de ira. Esto no tiene gracia. Tenemos 12 grandes inversionistas viniendo mañana. $50 millones en juego. Tus inversionistas, le recordé, tu sistema ahora. Víctor respiró hondo, claramente forzándose a calmarse. Cuando habló de nuevo, su tono era suave y persuasivo, como cuando convenció a tantas personas, incluida yo, de confiar en él. Mira, tal vez fuimos demasiado apresurados ayer. Estoy dispuesto a discutir un mejor trato, crédito de CEO creadora, más compensación, tal vez incluso algo de acciones. Me recosté en mi silla. ¿Qué exactamente pasó durante tu prueba? Víctor vaciló, inseguro de cuánto decir. El sistema comenzó a actuar por su cuenta. Identificó partes de la propia red de Nextech como amenazas. Luego empezó a generar reportes, cientos de ellos, sobre lo que llamó violaciones éticas internas. No pude evitar sonreír. Precog está diseñado para encontrar amenazas. Víctor, todas las amenazas. ¿Qué hiciste? Exigió. No saboteé nada. Precog está funcionando exactamente como fue diseñado. Es un sistema de IA que aprende y se adapta para proteger redes de amenazas. Durante su desarrollo, le di estudios de casos de ciberataques, incluyendo aquellos donde las amenazas venían de dentro de la organización. Víctor palideció. Le enseñaste a espiarnos. Le enseñé a reconocer amenazas, sin importar de dónde provengan. Está detectando algo que ve como malicioso dentro de Nextech. Me pregunto qué será. Los ojos de Víctor se abrieron al entender. El sistema piensa que soy yo la amenaza. No tú personalmente, dije, pero tal vez ciertas acciones, acceso no autorizado a servidores, tratar de cambiar credenciales de creador, planear engañar a los inversionistas sobre la propiedad. El rostro de Víctor se endureció. No puedes probar nada de eso. No lo necesito. Precog ha estado rastreando todo durante meses, cada acceso no autorizado, cada archivo copiado, cada documento cambiado, todo está en esos reportes, completo con marcas de tiempo, registros de acceso y pulsaciones de teclas grabadas. El silencio que siguió fue pesado. Víctor me miraba, ahora calculando, su ira reemplazada por algo más frío. ¿Qué quieres?, preguntó. Reconocimiento total como creadora y arquitecta principal de Precog. 50% de la propiedad de todas las patentes e intelectualidad, un asiento en la junta para supervisar su uso ético, y $10 millones por intentar sacarme. Eso es extorsión, escupió. Negociación, siseó. La extorsión sería si yo enviara esos reportes directamente a los inversionistas y a la SEC. Víctor me miró fijamente durante un largo momento, su desafío desvaneciéndose lentamente. Sus hombros se hundieron en derrota. El sistema, ¿puedes arreglarlo para la demostración de mañana? Precog no necesita arreglo, respondí con calma. Necesita los protocolos de autorización adecuados. Está identificando intentos no autorizados porque el creador ha sido removido de la cadena de autenticación. Es un arreglo sencillo, en realidad. Saqué una memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene la actualización correcta que resolverá los problemas. Considéralo un gesto de buena fe hacia nuestra nueva asociación. Mañana podemos redactar los contratos. ¿Y si me niego?, preguntó, su tono afilado. Entonces Precog sigue roto. Tu demostración para los inversionistas fracasa. Y esos reportes de violaciones éticas internas llegan a algunas partes muy interesadas. Tú decides. Víctor vaciló. Luego tomó la memoria USB. Lo planeaste todo desde el principio. No, lo corregí. Esperaba que no fuera necesario. Pero después de atraparte en mi servidor seguro hace 6 meses, puse protecciones en el sistema y para mí misma. ¿Cómo sabías que intentarías dejarme fuera? Me levanté, lista para irme. No lo sabía con certeza, pero Precog está diseñado para reconocer patrones y predecir amenazas antes de que ocurran. Supongo que algo de eso se transmitió a su creadora. A la mañana siguiente, llegué a Nextech como cofundadora y directora de tecnología.
Víctor me presentó a los inversionistas con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. La demostración transcurrió sin problemas, con Precog neutralizando sin fallos cada ataque simulado. Un inversionista, impresionado por la demostración, le preguntó a Víctor, ¿qué inspiró su desarrollo? Víctor vaciló, luego respondió, de hecho, fue una idea de Sofía, su visión desde el principio. Nexted solo proporcionó el entorno para que esa visión floreciera. Mientras respondíamos preguntas técnicas, mi teléfono vibró con una notificación. Precog, ahora correctamente autenticado con mis credenciales restauradas, me había enviado un mensaje privado, amenaza neutralizada, integridad del sistema restaurada, protecciones de creador activas. Sonreí, la IA estaba aprendiendo más rápido de lo que esperaba. Había reconocido una amenaza interna y ayudado a eliminarla, tal como estaba diseñado para hacerlo. 3 meses después, el primer uso comercial de Precog previno un gran ataque en una red bancaria, ahorrando a la institución $340 millones y convirtiendo nuestro sistema en el nuevo estándar de oro en ciberseguridad. Víctor y yo mantenemos una relación profesional de trabajo. Él se enfoca en el desarrollo de negocios, donde sus habilidades son valiosas, mientras yo lidero la innovación técnica. No somos amigos, y nunca lo seremos, pero hemos encontrado un equilibrio que funciona. A veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, tomando acciones legales en lugar de implementar medidas de seguridad. Pero la verdad es que el intento de traición de Víctor me enseñó algo importante: la tecnología es solo tan ética como las personas que la controlan. Esa lección ahora guía cómo implementamos Precog. Cada implementación incluye fuertes medidas éticas y protocolos de transparencia. El sistema no solo protege redes, se protege a sí mismo y a sus usuarios del mal uso. La semana pasada, mientras celebrábamos la exitosa oferta pública de Precog, que valoró la compañía en $4, 2.000 millones, una joven desarrolladora me preguntó el secreto para construir tecnología tan revolucionaria. No se trata del código, le dije, se trata de entender que las mayores amenazas de seguridad a menudo provienen de donde menos te lo esperas. Crea sistemas que puedan reconocer esas amenazas, adaptarse a ellas y neutralizarlas sin comprometer su integridad central, justo como su creadora había aprendido a hacer. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Hola a todos, me llamo Calista y ahora mismo estoy disfrutando de la vida de soltera. Hace mucho tiempo estuve casada con un hombre llamado D. Lamentablemente, ese matrimonio, junto con sus padres, Beckett y Asra, me hicieron la vida bastante difícil. Aunque y yo teníamos buenos trabajos y ganábamos bien, sus padres siempre me vieron como alguien que solo intentaba aprovecharse de su hijo. Esta idea errónea fue alimentada en gran medida por él mismo. Constantemente se jactaba de lo afortunada que era de casarme con él y entrar en su lujosa vida, insinuando que era algo que nunca podría lograr por mi cuenta. Debido a esta actitud, sus padres me veían como una especie de cazafortunas. Su tendencia a pintarme como dependiente de él económicamente llevó a sus padres a exigir un acuerdo prenupcial antes de nuestra boda. Ahora bien, en principio no estaba completamente en contra de un acuerdo prenupcial, pero lo que me dolió fue que ni siquiera me hablaron de ello. Él siguió mintiendo sobre que yo ganaba mucho menos dinero que él, lo que solo hizo que sus padres pensaran aún peor de mí. Para no avergonzarlo, no corregí la imagen falsa que estaba difundiendo, y eso solo me trajo más juicios y un trato injusto por parte de su familia. Me quedé callada porque amaba a Ada, aunque cada vez era más obvio que él no sentía lo mismo ni me respetaba como debería. Después de que perdió su trabajo, comenzó a vivir de mis ingresos, todo mientras dejaba que sus padres pensaran que era al revés. Yo estaba cada vez más cansada de llevarnos a los dos financieramente, y su negativa a encontrar un nuevo trabajo empeoró las cosas. El punto de quiebre llegó cuando decidí comprar una casa con mis ahorros y algo de dinero que había heredado. Encontré una casa que adoraba y la compré solo a mi nombre, con lo que no estaba feliz. Esta decisión me hizo detenerme y pensar en mi relación, y finalmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba valerme por mí misma. Tuve que recordarle a de que él no había contribuido económicamente con nada a la casa, pero él siguió molestándome por eso. Lo que me llevó al límite ocurrió una noche durante una cena familiar.
Todo iba bien hasta que sus padres empezaron a preguntar por la nueva casa. Parecían curiosos, pero estaba claro que asumían que de era quien la había pagado, considerando lo poco que creían que yo ganaba. Nos instalamos en la nueva casa la semana pasada y ya está amueblada, así que la mudanza fue bastante sencilla, dije, tratando de mantener la conversación ligera y neutral. Esperaba que este fuera el momento en que de finalmente corrigiera a sus padres y me reconociera el mérito de haber comprado la casa. Pero en lugar de decir la verdad, afirmó que había pagado toda la casa con su éxito financiero. Sus padres estaban encantados, lo colmaron de elogios e ignoraron por completo el hecho de que yo había hecho la compra. Miré a Ada, esperando alguna señal de reconocimiento, pero él evitó el contacto visual. Estaba furiosa, pero de alguna manera logré mantener la calma frente a sus padres. No quería hacer una escena, pero tan pronto como estuvimos solos, no pude contenerme más. ¿Qué fue eso, Ada? ¿Por qué le dijiste a tus padres que compraste la casa tú solo? Exigí, completamente sorprendida por la mentira que acababa de decir. Trató de defenderse, diciendo que no quería decepcionar a sus padres admitiendo que había perdido su trabajo. Solo quería hacerlos felices, dijo. Podrías haberles dicho simplemente que ambos contribuimos a comprar la casa, argumenté, sintiéndome aplastada por la traición. Su afirmación de propiedad exclusiva fue un gran golpe para mi orgullo, pero él fue despectivo y dijo, lo hecho está, y que no tenía sentido corregirlo ahora. Se negó a decirles la verdad a sus padres, priorizando su orgullo sobre mi dignidad y nuestra relación. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta, a él le importaba más su ego y evitar la vergüenza personal que yo o la verdad. No le importaba en absoluto que sus padres creyeran que él era el único proveedor mientras yo hacía todo el trabajo. Su negativa a encontrar un trabajo y su constante insistencia en poner su nombre en la escritura de la casa solo empeoraron las cosas. Empecé a sentir que se estaban aprovechando de mí, pero a pesar de todo esto, todavía no estaba segura de qué hacer a continuación. Esa indecisión persistió hasta el día siguiente, cuando sucedió algo que me hizo perder el control. Escuché el timbre de la puerta y, como estaba ocupada, le pedía de que abriera. Cuando abrió la puerta, no podía creer lo que veía. Sus padres estaban allí de pie, con las maletas en la mano, listos para mudarse. De alguna manera, gracias a Ada, habían tenido la impresión de que estaban invitados a vivir con nosotros en la nueva casa por tiempo indefinido. Los recibieron con los brazos abiertos, haciendo el papel del hijo generoso que supuestamente había comprado esta casa grande y ahora podía cuidar de sus padres. Lo elogiaron sin parar y lo asimilaron todo, dejándome sin palabras de rabia e incredulidad. Mi mente estaba acelerada. No podía creer hasta dónde había llegado con sus mentiras. Yo había trabajado duro para comprar esa casa y ahora sus padres se mudaban con ella, pensando que todo era gracias a él. Acepté este acuerdo de mala gana, pero la pura audacia de todo dejó en claro que había ido demasiado lejos con sus mentiras. Aunque no quería causar una escena frente a su familia, sabía en el fondo que no había forma de que pudiera permitir que esta situación continuara. La idea de que sus padres vivieran en mi casa, basada en una mentira absoluta, era algo que simplemente no podía aceptar. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba tomar medidas decisivas para recuperar no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Manejar esta situación requería un delicado equilibrio. No quería explotar, pero sabía que tenía que manejar este giro repentino de los acontecimientos con la mayor gracia posible. Mientras tanto, los padres estaban prácticamente en la luna, hablando con entusiasmo de lo espaciosa que era la casa. No dejaban de hablar de lo abarrotada que había sido su casa anterior y de lo afortunados que eran ahora de vivir con tanto lujo, gracias a Dios. Cada palabra era como sal en una herida, especialmente cuando empezaron a hablar de los 5 dormitorios y de su afán por quedarse con el más grande para ellos. Vamos a esperar un momento para elegir las habitaciones, sugerí, tratando de mantener un tono tranquilo. Necesito hablar con D en privado. Luego, percibiendo la seriedad de la conversación que estaba a punto de desarrollarse, claramente quería evitarla. Me miró nervioso, pero se negó a hacer contacto visual. En cambio, trató de restarle importancia, sugiriendo que podíamos discutir las cosas delante de sus padres.
Su intento de desviar la atención solo empeoró la incomodidad. Si te parece bien, podemos hablar aquí, dije, mi paciencia se estaba agotando. En ese momento, había terminado de andar con rodeos. Entonces, tus padres no pueden quedarse aquí. No va a suceder. Ni siquiera me preguntaste antes de tomar esa decisión. ¿Cómo puedes pensar que esto está bien? Antes de que lo pudiera responder, su madre, Asra, inmediatamente intervino para defenderlo. Actuó como si la casa fuera suya para hacer lo que quisieran, dando a entender que yo no tenía voz ni voto en el asunto. Su audacia me dejó atónita. Incluso llegó a insinuar que debía tener cuidado de que no me echaran. Fue como si no hubiera escuchado una palabra de lo que dije, y su exigencia de ver el dormitorio más grande, como si yo no existiera, fue la gota que colmó el vaso. La situación había pasado de un malentendido a una absoluta falta de respeto. Se hizo evidente que los padres de Den no me veían como una compañera en nuestra vida juntos. En cambio, me veían como una extraña en mi propia casa. Su actitud despectiva, combinada con su disposición a permitir que esto sucediera, demostraba una total falta de respeto hacia mí y hacia los valores básicos de comunicación y respeto mutuo que deben existir en cualquier matrimonio. Me mantuve firme, rechazando la exigencia de Asra con una firmeza que sorprendió tanto a ella como a Beckett. Mientras los miraba, no pude evitar pensar en quién era realmente el culpable. Sí, su sentido de derecho era escandaloso, pero fueron sus mentiras las que iniciaron todo esto. Si no fuera por sus falsas promesas y el engaño que había urdido, no estaríamos en este lío. Pero eso no excusaba el comportamiento de Asra y Beckett. Habían entrado audazmente en mi casa e incluso amenazado mi lugar en ella, y no iba a pasar eso por alto. Asra y Beckett, claramente sorprendidos por mi resistencia, intentaron insistir en que les había prometido la habitación más grande y que ya estaban planeando quedarse. Revelaron que incluso habían rescindido el contrato de alquiler de su antigua casa con la expectativa de mudarse con nosotros. Has cometido un gran error, dije, tratando de mantener la voz firme. No hay manera de que te quedes aquí, especialmente en estas circunstancias. Su indignación era obvia. Insistieron en que mi opinión no importaba y que él arreglaría todo. Estaban tan seguros de que les conseguiría lo que querían, que solo me hizo darme cuenta de lo profundo que era este engaño. Estás equivocada, Asra, dije, respirando profundamente. Parece que no te ha dicho la verdad. La casa es mía, no suya, y no te quedarás aquí. Su incredulidad estaba escrita en todas sus caras. Me acusaron de mentir, diciendo que no había manera de que la casa pudiera ser mía. Sugerí que le pidieran confirmación, con la esperanza de que finalmente se viera obligado a confesar. Tanto Beckett como Asra se volvieron hacia él, esperando que respaldara sus mentiras. Pero mientras esperaban que confirmara sus creencias, se vio acorralado. Tuvo que elegir entre seguir fingiendo o admitir la verdad. La tensión en la habitación aumentó mientras evitaba el contacto visual, moviéndose incómodo en su asiento. Estaba claro que no quería enfrentarse a la verdad, pero su silencio lo decía todo. Su negativa a mirar a sus padres a los ojos fue una confesión silenciosa de que todo lo que había dicho era cierto. Finalmente, me ofrecía mostrarles los documentos de propiedad para demostrar que yo era el propietario. Si todavía no me creen, puedo mostrarles los papeles, dije con firmeza. La realidad de la situación comenzaba a calar lentamente para sus padres, aunque todavía estaban lidiando con ella. Durante mucho tiempo, habían creído la historia que les había contado, que yo dependía económicamente de él y que él era el proveedor exitoso. Ahora, frente a la verdad, luchaban por aceptarla. Mientras él estaba sentado allí, negándose a hablar, el peso de su engaño era innegable. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más claro se hacía para todos que había mentido. La casa era mía y no iba a permitir que nadie, especialmente sus padres, me la quitaran. Sus padres estaban convencidos de que, dados sus altos ingresos anteriores, lo lógico era que él fuera el propietario de la casa. La cruda realidad de su pérdida de empleo y su dependencia de mis ingresos fue un shock que no habían previsto.
Los corregí, señalando que él había estado sin trabajo durante más de un año y que yo tenía una carrera exitosa, a pesar de los juicios que habían hecho basados en suposiciones superficiales. Esta revelación sorprendió visiblemente tanto a Beckett como a Asra, dejándolos sin palabras. Él, mientras tanto, permaneció en silencio, evitando cualquier confrontación mientras continuaba mirando al suelo. Su negativa a hablar solo aumentó la tensión que había en el aire. Al verlo permanecer callado, decidí que era hora de terminar con la incomodidad. Les dije a Beckett y Asra que debían irse. Ya había soportado suficientes molestias por un día. Sin embargo, finalmente encontró su voz, suplicándome que no los echara, explicándome que no tenían a dónde ir porque ya habían renunciado a su anterior arreglo de vivienda con la expectativa de mudarse con nosotros. Su súplica me puso en una situación difícil. Ya no se trataba solo de imponer límites, también se trataba de las consecuencias en la vida real de sus mentiras, que ahora dejaban a sus padres en una posición vulnerable. Habían quedado atrapados en la red de engaños que él había tejido, y tampoco era justo para ellos. Aún así, tenía que mantenerme firme. Puedo y lo haré, dije, mi voz no dejaba lugar a discusión. Hiciste estas promesas sin mi participación, ofreciéndoles un lugar en mi casa como si fuera tuyo para dárselo. Él, sintiéndose con derecho a opinar en el asunto solo por ser mi esposo, argumentó que su palabra por sí sola debería ser suficiente para permitir que sus padres se quedaran. Él trató de sugerir que yo no tenía otra opción en el asunto. Asra también intervino, alegando que desde que estábamos casados, todo lo que yo poseía ahora lo compartía con él como si el matrimonio borrara mis derechos sobre la casa. No, Asra, estás equivocada, respondí con firmeza. Definitivamente puedo pedirte que te vayas, y él se irá contigo. Como todavía estamos legalmente vinculados, prepararé una orden de desalojo. Y no me detendré allí, también veré a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Su reacción ante la mención del divorcio fue inmediata e intensa. Su pánico se mezcló con la ira como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera llegar tan lejos. En su pánico, atacó, amenazando con quedarse con la mitad de la casa y exigir una pensión alimenticia, claramente con la esperanza de asustarme para que me echara atrás. ¿En serio?, pregunté, incapaz de ocultar mi frustración. ¿Te has olvidado del acuerdo prenupcial que estabas tan ansiosa por que firmara? Le recordé las condiciones del acuerdo. Ninguno de los dos podía reclamar pensión alimenticia y nuestros bienes, como mi casa, seguían siendo nuestros en caso de divorcio. El acuerdo prenupcial, que él y sus padres habían promovido, tenía como objetivo proteger su futuro, sin considerar nunca que las tornas podrían cambiar algún día. El recordatorio fue muy duro. Beckett y Asra, que habían confiado tanto en su éxito continuo, ahora se estaban dando cuenta de lo mucho que habían calculado mal. La gravedad de la situación comenzó a calar y, con ella, su confianza anterior se desmoronó. De repente, su actitud cambió. Tal vez no necesitemos apresurarnos a divorciarnos, sugirió Asra en un tono mucho más moderado. Había un aire de desesperación en su voz, una señal de que entendían lo sombrías que se habían vuelto sus circunstancias. Sentémonos y averigüemos esto, propuso, con la esperanza de que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo mutuo. Él todavía creía que había una posibilidad de salvar la situación si simplemente lo hablábamos, pero yo había llegado a mi límite. Estaba harta de las mentiras, la manipulación y la forma en que se habían aprovechado de mi amabilidad. No estoy aquí para arreglar esto por ti, respondí, con voz firme. No me utilizarán para tu beneficio económico, y ciertamente no toleraré más explotación por parte de tus padres después de todo lo que me han hecho pasar. Trató de ignorar el comportamiento de sus padres, restándole importancia a sus acciones como si no fueran importantes, pero era demasiado tarde para eso. Había visto sus verdaderos colores y no iba a ignorar la forma en que me habían tratado en mi propia casa. Él y sus padres trataron de restar importancia a su comportamiento pasado, actuando como si los problemas de antes fueran menores y debieran ser perdonados. Pero la reciente amenaza que me hicieron, tratando de desalojarme de mi propia casa, era algo que no podía pasar por alto. Su cambio repentino a la amabilidad no borró la tensión que flotaba en el aire. Empezaron a pedirme que comprendiera,
pensando que podían convencerme de la misma forma que lo habían hecho en el pasado. Lo que no se dieron cuenta fue que yo había cambiado. Ya no era la misma persona a la que podían manipular. El hecho de que hubieran cancelado el contrato de alquiler, suponiendo que podían mudarse con nosotros, mostraba una total falta de respeto por mi autonomía. No iba a permitir que me pisotearan por más tiempo. Cuando quedó claro que Beckett y Asra no tenían intención de irse, di el siguiente paso. Llamé a la policía para que los escoltaran hasta la salida. Su marcha lo dejó furioso, pero rápidamente le recordé que pronto él también se enfrentaría al desalojo de mi casa. Enfrentado a la realidad de su situación, su ira se convirtió en disculpas y arrepentimiento. El rápido cambio de actitud fue casi agotador, pero me sentí aliviada al saber que la pesadilla estaba llegando a su fin. A partir de ese momento, dejé claro que ya no eran bienvenidos en mi espacio. Esta fue la última batalla contra los años de manipulación que había soportado. Hasta que se concretara su desalojo, lo relegé a la habitación de invitados. Sin otra opción, tuvo que afrontar el hecho de que su tiempo en la casa había terminado. Mientras tanto, sus padres, que habían gastado buena parte de sus ahorros en alojarse en un hotel, se vieron obligados a buscar un nuevo alojamiento. Curiosamente, decidieron no acogerlo cuando encontraron un lugar, lo que parecía un intento de responsabilizarlo por el desastre que habían causado sus mentiras. Esto creó una ruptura notable entre él y sus padres. La relación entre él y sus padres se agrió rápidamente. Comenzaron a culparse mutuamente por su situación, y pronto sus padres le retiraron por completo su apoyo. Se hizo evidente que lo único que habían valorado de él era su contribución financiera, y ahora que no podía proveer, cortaron lazos. Abandonado a su suerte, no tuvo más opción que depender de la generosidad de amigos mientras buscaba un trabajo. En cuanto a mí, seguí adelante con el divorcio. En ese momento, era obvio que nuestro matrimonio no se podía salvar. Su comportamiento había demostrado una profunda falta de respeto y un egoísmo arraigado que ya no podía tolerar. Mientras él intentaba reconciliarse, yo me mantuve firme en mi decisión. No iba a dejar que me utilizaran más. El proceso de divorcio se desarrolló con bastante rapidez, en gran parte porque no teníamos hijos. En 8 meses, se finalizó y nos separamos oficialmente. Durante ese tiempo, me concentré en reconstruir mi vida, encontrar mi equilibrio y, finalmente, incluso comencé a salir de nuevo. Mientras tanto, él seguía aferrado a la esperanza de que pudiéramos volver a estar juntos, pero eso no era más que una fantasía de su parte. Para mí, el capítulo con él estaba definitivamente cerrado.